Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el senador Fulvio Rossi. ¿Qué tal, Fulvio? Bienvenido una vez más a Iquique Televisión. Gracias, Reinaldo, por la invitación. Quería partir esta conversación. Nosotros te hemos entrevistado muchas veces, tú has estado en el programa, has estado en Masa Crítica, has estado muchas veces en el canal, con una reflexión más de fondo. Hasta hace algún tiempo, 5 años, 8 años probablemente, ser político en este país, ¿cierto?, era una condición de dignidad, ¿cierto? Tú te podías transitar por la calle sin que nadie te increpara, no habían mayores cuestionamientos. Era realmente grato, creo yo, ¿cierto?, ostentar un cargo político. Sin embargo, hoy, ¿cierto?, y a raíz un poco de las preguntas que te voy a hacer, esa situación ha cambiado, pero radicalmente. ¿Qué hace que una persona que tú has señalado muchas veces, profesional, ¿cierto?, que perfectamente podrías vivir como médico, con tu especialidad, en fin, siga y persista, digamos, en este tema de la política? A ver, yo Reinaldo, me hice esa pregunta, ¿eh? Y la verdad que la respuesta en un momento, y lo digo con muchísima franqueza, y creo que te lo he comentado en radio, yo tomé la decisión por ahí por enero, o diciembre, más bien diciembre, lo conversé con mi hermana, que es la única hermana que tengo, lo conversé con mi pareja, algunos amigos, y tomé la decisión de no repostular. Estaba justamente cansado de trabajar en una actividad que vive el desprestigio que tú mencionas, que es así, ¿no es cierto? Hace poco, ¿no es cierto?, se vio en un avión a alguien increpando de muy mala forma al senador Girardi, hace poco también otro diputado. Pero la verdad es que en vacaciones, en febrero, y te digo, era una decisión tomada, tan tomada que estaba viendo alternativas, de hecho estaba pensando en ir a hacer un máster de salud pública o a la Universidad de Columbia, Nueva York o a Harvard. Estaba haciendo clases para perfeccionar mi inglés y estaba intoxicado, esa es la verdad. Y en vacaciones, la verdad, cuando uno medita, profundiza las cosas, me di cuenta que la política de alguna manera es una parte demasiado importante en mi vida. Entonces no se trata de que yo estoy en política porque no tengo otra cosa que hacer. A lo mejor a algunos les pasa eso. Y la gente dice muchas veces, están aquí para ponerse en la teta del Estado. Yo la verdad, del punto de los ingresos, los parlamentarios no ganan nada de mal. Pero yo, del punto de vista económico, tengo una profesión y una especialidad y una subespecialidad que permitiría vivir, incluso diría, mejor y más tranquilo. Entonces para mí nunca fue ese un tema. Cuando a los 29 años tomo la decisión de ser diputado y no irme, en ese momento me iba a ir a un posgrado a la Universidad de Florencia, a hacer un posgrado en cirugía de rodilla y medicina deportiva. Tomé la decisión porque tenía algo que me decía que no iba a ser plenamente feliz si no canalizaba mi vocación pública, esa misma vocación que me llevó a ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica o a ser dirigente del Colegio Médico. O dirigente del partido político, que llegue a ser presidente del Partido Socialista y secretario general. Entonces ahí vuelvo, ¿no es cierto?, en esa reflexión a decir, mira, y por otro lado, mis detractores, básicamente, ¿no es cierto?, el sector del sorismo y Gutiérrez, me han hecho la vida imposible, muchas querellas injustificadas, la cantidad de querellas que no han llegado a nada son infinitas. Hoy día está destapándose la olla cuando aparecen otras víctimas querellándose ahora por calumnia. Y dije, no voy a dejar a esta región en manos de estas personas y voy a trabajar por reconquistar, ¿no es cierto?, la confianza de la gente de mi región, la ciudad donde nací. Y ahí está, y en eso estoy. Ese fue mi proceso. ¿Y cómo te ha ido en eso? Porque ahora tienes que recolectar firmas, ¿cierto? Ya sí. no estás con el partido. Yo no, fíjate que no, para mí lo del partido siempre es algo doloroso, terminar la militancia después de más de 30 años, de un partido que ha ocupado todos los cargos, desde el mínimo cargo hasta el máximo. Pero no es solo la militancia, terminaste bastante enemistado con Escalona, con algunos dirigentes, y ahí fue más que nada a mí lo que yo lo señalé en una carta y lo he dicho en varios programas nacionales. Me molestó la hipocresía. Porque efectivamente en otra historia, en otro contexto, sin los cuestionamientos que hay hoy día, con un sistema legal distinto, yo efectivamente, ¿no es cierto?, recurrí a una empresa de la región para financiar las campañas de varios concejales y alcaldes por la vía de los aportes reservados legales. Eso ha quedado más o menos acreditado en la investigación. Sin embargo, cuando veo el reportaje me doy cuenta de que como Escalona o Andrade señalaban que, oh, mira, estoy sorprendido, ellos rentaban con estas mismas empresas. O sea, hacían negocios. Sí. Dije, el nivel de hipocresía, yo no puedo estar con gente así. Esa fue mi reflexión final y prefiero, y eso estoy mucho más tranquilo, va a ser mucho más difícil, porque el partido es un paraguas, el partido, ¿no es cierto?, te respalda.
hasta te aporta financiamiento para campañas que son caras. Sin embargo, hoy día me siento muy bien desde mi condición de independiente y me ha ido bien. Fíjate que llevo todos estos meses en la calle conversando con mucha gente, trabajando, dialogando, generando cercanía y confianza, explicando también, porque cuando hay radios que todos los días lo único que hacen, porque es llamativo que algunas personas tienen una obsesión conmigo, porque de lo único que hablan es de mí, y me he sentido muy reconfortado, o sea, me siento muy acogido y tengo la sensación de que me va a ir bien en esta elección. Ahora, sí, aunque me vaya mal, eso es la otra reflexión, también uno madura a los 46 años, yo no tengo ya 30, en la vida se gana y se pierde. Incluso en las peores derrotas tú sacas lecciones y creces. Así que tampoco se me va la vida en una derrota, aunque voy a hacer todo lo posible por ganar. Cuando se produjo este quiebre, tú señalaste que eventualmente, digamos, podía, después de congelar la militancia en el PS, en fin, podías volver al PS. ¿Volverías en este minuto al Partido Socialista? Ya el Partido Socialista tomó una opción también que creo que no va acorde a lo que el país necesita. ¿En qué sentido? Tenemos un Partido Socialista súper radicalizado, en una lógica casi refundacional, que reniega de las cosas muy buenas que hizo el Partido Socialista al interior de la Concertación. Porque hay que reconocer que hubo periodos de la historia de Chile, de la Concertación, que fueron muy positivos para el país. El crecimiento económico, la apertura, ¿no es cierto?, a nuevos mercados, la legislación laboral, la legislación en materia de justicia, las reformas que se hicieron. Renegar de todo eso. ¿Y qué pasó? Por eso, esa es la pregunta. ¿Qué pasó, cierto, con esta gente que apoyó a este grupo, a la Concertación, a la nueva mayoría, hasta, no sé, hace un par de años, hasta la última elección? Michelle Bachelet salió con, no sé, un porcentaje muy amplio. Yo creo que aquí hubo dos cosas. Una, que el Partido Socialista se empezó a desconocer ese hijo que había ellos mismos, ¿no es cierto?, producido. Y entonces se vio acorralado por fuerzas hoy día llamadas Frente Amplio. Y qué interesante, porque el Partido Comunista se le integra a la nueva mayoría para contener a las fuerzas de izquierda. Sin embargo, hoy día está totalmente desbordado, porque aparece el Frente Amplio con una candidata que ya marca 2 dígitos y que le compite en el mismo nicho a aquellos que piensan que nuestra tarea es competir en el nicho de la ultraizquierda. ¿Sientes que es una opción para la gente que reniega un poco, cierto, de la nueva mayoría y que tiene un pensamiento de izquierda o es progresista, el Frente Amplio? ¿Es una opción para ti eventualmente? No, para mí no, porque yo creo que el país necesita, y eso lo digo con mucha responsabilidad, necesita de una alianza muy amplia entre el centro y la izquierda que le dé gobernabilidad y que le dé estabilidad a las reformas que Chile haga. No volver a los 3 tercios. Creo que los 3 tercios le hace mal al país. Una política fragmentada, evidentemente, genera inestabilidad, y cuando hay inestabilidad, fallan las instituciones, ¿no es cierto?, y los países no avanzan. Y por eso que a mí no me gustan los discursos populistas, que disfrazados de revolucionarios repiten consignas añejas del año 60. Esos discursos justamente refundacionales, de que aquí la historia comienza, como si todas las cosas que se han hecho son todas malas. Yo tengo una lógica distinta, creo que hay que cuidar las cosas buenas que hemos hecho y cambiar muchas otras cosas. Y por eso que yo vuelvo, y todavía tengo la esperanza de que haya un entendimiento, porque los que tomaron la decisión en el Partido Socialista, lo que hicieron fue destruir la alianza que había con el centro. La democracia cristiana no le quedó otro camino, ¿no es cierto?, que el camino propio, porque cuando tú creas un polo de izquierdo al interior de una coalición y arrinconas al otro, ¿no es cierto?, y dice, aquí somos los grandes, aquí nosotros somos los que mandamos, aquí nosotros tomamos las decisiones, la verdad que el otro no le queda más, ¿no es cierto?, que o morir o tratar de luchar por preservar su identidad, que es lo que hizo en ese caso la democracia cristiana. Ahora, ¿cuál es la propuesta que puede tener, cierto, la nueva mayoría, o como se llame? Porque ayer, cierto, la presidenta en la cuenta pública dice que se han terminado, cierto, ya todo lo que es cierto, esta economía neoliberal, en fin, y estamos en otra etapa. Yo no sé si la gente está tan clara de que se haya terminado, estamos todavía, cierto, con todos los servicios tercerizados, la gente paga por la salud, paga por lo... En fin, hay mucho que avanzar. Sí, el tema de la salud es un caso aparte donde yo creo que el próximo gobierno tiene que hacer una reforma profunda. Eso, pero es para otra reflexión. Pero salud requiere una reforma profunda, por cambio en el perfil demográfico, en el perfil epidemiológico, y porque tenemos serios problemas de recursos públicos y de gestión clínica. ¿Pero qué es lo que le ofrece en el fondo? Pero efectivamente creo que la presidenta Bachelet ayer, en su mejor cuenta, sin duda alguna, porque dotó de un relato desde comienzo a fin las obras de su gobierno, y creo desde ese punto de vista que ese relato de alguna manera le da sentido a sus obras. A mí no me gustan las cuentas públicas, ¿no es cierto?, como en el colegio, cuando uno es presidente de curso, ya hicimos esto, hicimos la lota, enumerar actividades. Yo creo que los gobiernos tienen que de alguna manera hilvanar
su obra en base a un proyecto con una mirada a largo plazo. Creo que la presidenta lo consiguió, y la presidenta de hecho dice claramente y hace un llamado al entendimiento, al reentendimiento del centro y de la izquierda, que es la única manera, dice ella, justamente de enfrentar el mundo progresista a los desafíos del futuro. Pero efectivamente hubo cambios muy profundos en educación. Hoy día casi 500.000 jóvenes no pagan la educación escolar, hay 250.000 y va a haber 400.000 que no van a pagar la educación superior. Hay un cambio muy importante en la educación pública. La carrera docente permite no solo que los profesores ganen más plata y tengan mejores condiciones laborales, que menos horas dentro de la sala de clase, sino que también se perfeccionen, atrayendo a los alumnos más notables, más destacados. Tenemos reforma importante en el ámbito tributario y se derrumban los mitos. Es decir, el 0,1% de la ciudadanía, el 0,1%, los más ricos, están haciéndose cargo del 70% de la reforma tributaria. Y del incremento que significó la reforma tributaria, el 10% más rico pagó más del 90%. Por lo tanto, era falso que esto iba a afectar a la clase media. Entonces, ¿y por qué este avance, Fulvio, como lo ves tú, como lo dice ayer la presidenta Bachelet, no ha sido refrendado en las encuestas, por ejemplo? Apenas un 31% todavía recibe la presidenta. Primero, creo que la coalición es una coalición que no estuvo a la altura. Una presidenta apoyada por una coalición de partidos que no se entienden, de partidos donde no hay complicidad, de partidos donde no hay construcción de lealtad, y de partidos que más que nada fueron un acuerdo programático, pero no fue una verdadera coalición. Nunca funcionó como la concertación, la nueva mayoría, como una coalición de verdad. Y cuando eso ocurre, es evidentemente que es muy difícil además para la presidenta, que es jefa de Estado y es jefa de gobierno en Chile, ser también jefa de coalición. Ayer trató de hacerlo, trató de mostrar un camino. Pero con una coalición fragmentada, quebrada como esta, era muy difícil que el gobierno tuviera éxito. Segundo, creo que el gobierno también pecó de un voluntarismo excesivo. Se trataron de hacer demasiadas reformas y demasiadas batallas cuando tú tenías un ejército más pequeño. Entonces ahí también hubo errores, y creo que este gobierno debió haberle dado más importancia al crecimiento económico y al empleo. Yo creo que esa es la autocrítica que uno tiene que hacer. El crecimiento económico es muy importante, y aquí se satanizó el rol que puede jugar la empresa privada, y la empresa privada en un país genera empleo, puestos de trabajo, y eso la gente lo resiente, y lo vemos en Tarapacá, ¿no es cierto?, la cifra de desempleo. Entonces se cometieron muchos errores, naturalmente, creo yo, por este voluntarismo y por algunos grupos más radicalizados que quisieron decir hay que cambiar todo, cuando había muchas cosas buenas que uno podía preservar. Oye, Alejandro Guillé, ¿es la persona que va a lograr aunar y reunir nuevamente estas fuerzas? Tú no estabas por él, estabas por Ricardo Lagos. Yo la verdad que creo que un líder político tiene que inspirarte. Y para mí, un líder político no basta que esté bien en una encuesta para que me inspire. El Lago lo conozco de chico, lo conozco en la clandestinidad en Iquique, a los 14, 13 años, lo conozco después siendo presidente de la FEUC, estuve apoyando su campaña. ¿No te convence Alejandro Guillé todavía? Y la verdad, claro, no me convence porque veo su postura errática, cuesta saber lo que piensa, no veo que marque, ¿no es cierto?, posición respecto a muchos temas. Y claro, como yo soy independiente, eso me da cierta libertad. Yo respeto mucho la trayectoria de Guillé como periodista, ¿te fijas? Pero yo respeto mucho tu trayectoria como periodista, pero no sé cómo sería si tú te proclamas, ¿no es cierto?, candidato a presidente de la República. No, de verdad te lo digo, con mucha franqueza. Ahora, claro, aparece Beatriz Sánchez, casi con la misma historia, empiezan a hablar casi de lo mismo. Nos queda un minuto nada más, Fulvio. Sí. Entre Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé, ¿qué va a votar la gente, digamos, en segunda vuelta eventualmente? Yo creo que, yo aspiro todavía que sea capaz la nueva mayoría, en base a ideas, de reentenderse, de reencontrarse. ¿Y si el escenario es Beatriz Sánchez, qué va a pasar? Es que, ¿Tú vas a votar por Beatriz Sánchez, me imagino? ¿O por Sebastián Piñera? No, tú dices que si fueran los dos. Sí. No, yo espero que en ese caso Guillé o Carolina Goich lleguen a segunda vuelta. Ahora, pero si llega Beatriz Sánchez, ¿qué vas a hacer tú? A ver, esa es la pregunta. No me quiero poner en ese escenario, la verdad, pero sí quiero decir una cosa, que ojalá que la democracia cristiana y la izquierda democrática, porque hay una izquierda totalitaria en este país, que son los que creen que la historia comienza con ellos y que no hay espacio para el diálogo y para encontrarse en el diálogo. Porque yo soy de aquellos que piensan, y eso no me hace ser, ¿no es cierto?, menos de izquierda, que es necesario escuchar al otro. Porque en este país tenemos gente que no piensa lo mismo que yo. Yo he aprendido eso incluso en el debate de temas como valórico, la interrupción del embarazo. Yo la he impulsado con fuerza, el matrimonio igualitario. Pero también trato de escuchar, de empatizar con el que piensa distinto. Y a lo mejor a partir de ahí uno logra avanzar. Creo que esa fue la base de gobiernos anteriores. Yo creo que el Goich y Guillé debiesen buscar un entendimiento. Yo creo eso sinceramente. Bueno, Fulvio, queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrevista. Por supuesto, vamos a seguir conversando en el transcurso del año. Muchas gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el senador Fulvio Rossi.